de Estudios Históricos, el Colegio de Michoacán, México, que nos va a presentar su conferencia titulada Ficción, Historia y Videojuegos, lo que nos dicen los medios digitales. Vamos a dar la palabra y el paso al profesor doctor Guillermo para que comience con su presentación. Sí, muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿se escucha? Bueno, ¿Se ve la gente? perfecto, gracias. Pues antes que nada quiero agradecer mucho a las autoridades del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, especialmente al doctor Salvador Rubio Andrades por la invitación a estas jornadas de estudiantes de historia. Sobre todo ya que es un tema muy importante, muy necesario, considero, y que vengo trabajando junto con el profesor Salvador también desde hace algún par de años. ¿Y por qué es muy importante? ¿Por qué es muy necesario? Bueno, pues porque hoy en día hay muchos estudios de historia, muchas revistas, muchos programas de posgrado y demás, pero en la calle la gente casi no habla de historia, o al menos no de la historia académica que usualmente nosotros los historiadores escribimos. ¿Y por qué es eso? Es porque existen otras formas de narrar que son mucho más extensas, mucho más entretenidas incluso, y por lo tanto más exitosas. Eh, Algunas de esas formas son, por ejemplo, los videojuegos, que será la charla del día de hoy, pero sin embargo me gustaría comenzar con una introducción más o menos general. No es por evadir el tema central, sino más bien para darle un poco de profundidad. Y también adelanto desde ahora que no mostraré imágenes debido a que la presentación, pues, tengo entendido, se subirá a YouTube y a otras redes. Y pues el contexto de los derechos de autor es un tanto delicado en todos lados, así que mejor no tener problemas con eso para que no nos bajen, no nos quiten y demás. Bueno, el coloquio de hoy día es en torno a la historia y la ficción, que pareciese que son opuestas, pero en realidad la ficción está contenida por un montón de elementos que nosotros podemos considerar lo real. Y al revés, lo real también está sumamente impregnado de mucha ficción, muchísima ficción. Como dicen varios autores, por ejemplo, Jean Baudrillard, entre muchos otros, con su famoso libro de Cultura y Simulacro, eh, siempre imaginamos cosas dentro de nuestros horizontes culturales. Por eso lo ficticio está cargado de muchos elementos de realidad, de muchos elementos que son significativos y tienen intenciones en la vida cotidiana. Y pueden ser utilizados socialmente como mecanismos para afirmar formas de ser, métodos de disuasión, distintas cosas. Viene a colación, por ejemplo, ya que se está celebrando en estas jornadas la obra de George Orwell, y su 1984 pinta un escenario distópico que es ficticio, pero está cargado de realidad, está haciendo una simulación de realidad a partir de construcciones imaginarias de problemas que existen en el mundo verdadero. Así que son simulacros, son simulaciones. La realidad y la ficción están íntimamente entreligadas. Pero generalmente se piensa que los niños, los infantes, viven en el mundo irreal y los adultos viven en el mundo real, como una contraposición. Pero esto no es así, ya que son conjuntos imaginarios de saberes que nos dicen cosas. Por ejemplo, para empezar a ligarlo con los juegos, a pesar de que son
cargados de imaginación, de que cumplen siempre con muchos roles ficticios, están cargados de enseñanzas y pueden servir como transmisores de cultura. Y no existen en un vacío, nada existe desconectado del mundo real. Siempre se dialoga con otras cosas. Pero así como hay muchos juegos, hay muchas ficciones. Por ejemplo, está la ficción política. Pasa en México y pasa en Chile también, que los políticos construyen discursos que terminan a veces haciéndose realidad, a veces no haciéndose realidad. Por lo tanto, la ficción puede ser una herramienta discursiva sumamente importante. Hay ficciones preventivas, como las de Orwell, apocalípticas, de control, de libertad, y por supuesto también de ciencia ficción. Pero cuando hacemos ciencia ficción, por ejemplo, cuando imaginamos el futuro, cuando imaginamos cosas del espacio, eh, gran diversidad de estos escenarios, en realidad lo que estamos construyendo son perspectivas de realidad usando la imaginación para tratar de pintar un futuro que todavía no es, pero que puede ser, que queremos ser o incluso que no queremos ser. Múltiples escenarios. Medios, entonces, como la literatura, el cine, la televisión, son más exitosos al narrar y contener muchas veces discursos históricos, a pesar de que sean incorrectos, ya que utilizan la ficción de mejor manera que nosotros los historiadores, porque los historiadores tenemos una preocupación más o menos obsesiva con lo real, con lo objetivo en la construcción de nuestros relatos, o al menos era así durante buena parte del siglo XX, con la cientificidad de la historia y demás cosas. Tratar de probar que éramos una ciencia como las ciencias duras. Pero afortunadamente somos seres humanos y los seres humanos todavía no somos objetos, sino sujetos. Así que podemos tener múltiples miradas a diferentes fenómenos históricos. Y eso ha llevado a que en las últimas décadas nos cuestionemos un poco hasta qué punto esa obsesión por lo objetivo de la historia es saludable dentro de la construcción de nuestras narrativas. Y bueno, hoy día sabemos que los documentos oficiales, por ejemplo, los producidos por el Estado, pueden ser falsificados también, pueden ser eh, copias, pueden construir ficciones también. Así que en lugar de obsesionarnos tanto con lo objetivo, deberíamos concentrarnos en tratar de realizar reconstrucciones e interpretaciones inteligibles de un pasado utilizando una múltiple variedad de fuentes o huellas, que pueden ser cualquier cosa, no solo documentos oficiales, sino imágenes, sueños, juegos, cultura, formas de vivir, objetos y demás cosas. Sin embargo, que no se malentienda, que la historia no abandona la idea de lo real, solamente ha cambiado su relación con ella, al reconocer que hay muchas realidades sobre un fenómeno histórico. Hay muchas maneras de leer, muchas interpretaciones. Y hacemos historia para reconocernos, para responder a problemas sociales del presente, no del pasado solo por el pasado. Ahora sí, en ese sentido, yo me reconozco como un sujeto de la era digital, como la mayoría de las personas en la audiencia, según puedo imaginar. Eso quiere decir que hemos nacido y crecido en un mundo rodeado por máquinas, en donde pareciese que vivimos en torno a ellas en un complejo sistema de dependencias y que todo se ha virtualizado o digitalizado en las últimas 5 o 6 décadas.
a partir de la masificación de la computación. Esto es totalmente impactante también en nuestras formas de jugar, ya que el juego en sí mismo es una forma de transmisión social y cultural tan vieja como la cultura misma. Los juegos siempre han existido y siempre van cargados de significados y de sentidos. Se juega en todas las edades, no solo los niños, sino todas las personas siempre juegan juegos de diversión, de política, de azar, de fuerza, de competencia, diferentes formas, pero lo lúdico está impregnado en la cultura. Y durante las últimas 5 décadas, estas formas de jugar en muchos sentidos se han virtualizado de tal forma o digitalizado de tal forma que han construido una industria global sumamente importante, sumamente interconectada, eh, que son los videojuegos. Ahora sí, después de esa larga introducción, empezaremos a hablar de videojuegos. Para empezar, los videojuegos no son una novedad historiográfica o tecnológica, ni siquiera como se ha llegado a pensar, sino que los primeros intentos de realización de videojuegos existen desde la década de los 50 del siglo pasado. Y su industria de forma ya regularizada y masiva existe de forma organizada desde la década de los 70. Así que tenemos medio siglo conviviendo con una industria que globalmente compite de forma muy fuerte con otras industrias del entretenimiento como la cinematográfica o la de la música. Y de hecho, en muchas ocasiones llega a superarla de forma considerable, sobre todo en las últimas 2 décadas, donde la industria de los videojuegos se ha convertido en la más pujante a nivel internacional. Eh, los videojuegos en muchos sentidos se parecen al cine. ¿Por qué? Porque ambos contienen y utilizan narrativas audiovisuales para transmitir mensajes complejos que tienen diferentes intenciones y que pueden ser usados de diferentes maneras. Así como existen los documentales serios y las películas de entretenimiento, también existen los videojuegos serios y los videojuegos de entretenimiento masivo. Pero existe una diferencia fundamental entre los videojuegos y otras formas de entretenimiento. Y es que los videojuegos, a diferencia del cine, no solamente son sumamente narrativos y pueden contener discursos complejos, sino que son interactivos y colocan a quienes juegan con ellos en una posición de simulación sumamente compleja y profunda que las películas no pueden lograr hacer, porque se es solo un espectador. En cambio, en los juegos, no solo en los videojuegos, sino en los juegos en general, uno se coloca, cualquier persona se coloca en el papel dentro del juego. Dentro de los juegos se interpretan roles, se interpretan emociones y pueden transmitir eh, diferentes nociones de valores como horror, belleza, valentía, heroísmo y demás cosas. Solo para poner algún ejemplo breve de videojuegos comerciales que posiblemente sean populares, que tal vez conozcan, eh, seguramente todos pueden hacer memoria y recordar a Super Mario Bros., que además acaba de tener una película en el cine que fue muy exitosa a nivel global. Bueno, pues Super Mario Bros., que además nació en los 80s, a principios de los 80s, es un arquetipo heroico que reproduce la clásica narrativa de la damisela en peligro, que no es una novedad, sino que es
una continuidad de las narrativas heroicas que vienen reproduciéndose desde la Edad Media, de caballeros en cruzadas heroicas para salvar princesas y demás cuestiones. Incluso contiene diferentes elementos de ese tipo de narrativas, como castillos, como dragones, como poderes. Así que la ficción se utiliza en este tipo de medios, sí para divertir, pero también para contener muchos discursos de cultura que se reproducen masivamente y nos informan sobre las identidades lúdicas que estamos reproduciendo en la era digital. Para poner otro ejemplo, se podría mencionar el caso de Pac-Man, muy famoso también Pac-Man, seguramente todos lo han visto. Pues Pac-Man no es otra cosa que la representación del capitalismo en sus colores, en sus estrategias, en el consumo y su preocupación por el mismo consumo. Y se puede contraponer al Tetris. El Tetris fue desarrollado en la Unión Soviética, también en los años 80, y propone el orden, la estabilidad, la lógica. Son formas de jugar distintas de dos sociedades distintas que chocan en un campo de batalla que es la cultura. Autores como Frédéric Martel nos proponen que en esta nueva era digital, lo lúdico como los videojuegos o otras industrias se usan de forma estratégica por las potencias para reproducir su cultura e insertarla en escenarios que se vuelven consumidores como los nuestros, México o Chile, y por lo tanto es una competencia brutal e intensa. Y el Tetris contra el Pac-Man es el capitalismo contra el socialismo, sin más. El consumismo contra el orden. Y están cargados entonces también de ideología y pueden ser politizados. Pero incluso hay videojuegos más complejos que utilizan elementos de ficción entremezclados con el mundo real, porque como acabamos de decir, la ficción siempre está cargada de realidad y viceversa, porque nada podría existir fuera de nuestra imaginación. O sea, no podemos imaginar cosas que no existen. Soñamos cosas que existen. Así que, por ejemplo, videojuegos como la popular saga de Metal Gear Solid, que seguramente muchos de ustedes también conocen, utiliza personajes ficticios, pero fundamentados en arquetipos de heroísmo también, de espías, de otras cuestiones, entremezclados con elementos sumamente importantes del mundo real, como es la Guerra Fría. Sí, sobre todo la Guerra Fría, en el sentido de que buscan reproducir un discurso para prevenir o concientizar sobre el miedo nuclear. Porque estos videojuegos, bueno, Japón es la única sociedad que ha sufrido un ataque nuclear. Estos videojuegos de Metal Gear Solid son desarrollados por un autor japonés, una empresa japonesa. Entonces, de forma sumamente directa, presentan escenarios apocalípticos utilizando ese miedo nuclear y tratando, así como lo hace Orwell en su novela, de que a través de ese miedo se cree conciencia para no llegar a esas sociedades destructivas. Pero más allá de los miedos, porque pueden contener un montón de cosas, la ficción puede contener muchas cosas, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras bellezas, también nuestros nacionalismos. La ficción puede ser utilizada de forma muy efectiva para reforzar las ideas nacionalistas y en videojuegos puede verse, por ejemplo, en sagas como la de Call of Duty, que seguramente también muchos de ustedes conocen. Es un juego de disparos sumamente popular. Call of Duty y otros juegos similares contienen elementos del mundo real como sus ambientaciones o contextos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Es casi siempre el más reproducido, el escenario más reproducido.
pero los contienen de tal forma que reproducen el papel de los Estados Unidos como la potencia hegemónica en el mundo y por lo tanto se vuelve un dispositivo efectivo de transmisión del nacionalismo estadounidense. Y por eso no es casualidad que los gobiernos como los de Estados Unidos se preocupen tanto por patrocinar a videojuegos como Call of Duty y además otorgarles licencias para que utilicen sus indumentarias reales, uniformes, signos, banderas y hasta diseños de armas. ¿Por qué? Para transmitir nacionalismo, para transmitir discursos de los buenos e imágenes de los malos, de los vencedores y de los vencidos. El juego también es una forma de posicionamiento ante el otro para reforzar identidades. Hoy en día la identidad global, pero como dijimos, en un complejo campo de batalla en donde todos están intentando utilizar estos medios de ficción para reproducir historias. Y lo hacen de forma bastante efectiva. Y ni hablar de sus condiciones sociales, de las características sociales de los videojuegos. Ya que al ser productos que nacieron particularmente desde los años 70, en la época del neoliberalismo, para ser exactos, pues también contienen un montón de nociones sociales como la competencia y el individualismo. La mayoría de los juegos buscan reproducir un montón de sentidos, usan la ficción para reproducir cosas. Ustedes cuando pequeños jugaban con juguetes, con objetos, con discursos, con imaginación, pero siempre era con un sentido, porque los juegos siempre son un proyecto de civilización, dicen autores como Robert Jolin, porque no son creados por los niños, son creados por los adultos, como un reflejo del mundo real, para que los niños interpreten roles. Por eso, por ejemplo, seguramente sus padres jugaban con otras cosas totalmente diferentes a ustedes. Por eso los niños juegan con carritos y las niñas con muñecas, por ejemplo, para reafirmar estereotipos, para reafirmar roles y demás cosas. Y en estos aspectos sociales, por lo tanto, contienen un montón de elementos que crean comunidades complejas. Pero por supuesto también existen no solamente los juegos que usan la ficción de forma totalmente exagerada para tratar de vender y ser divertidos, como dijimos, sino también otros que se acercan más a la realidad, pero no dejan de mezclarla con la ficción. Por ejemplo, las populares sagas de Assassin's Creed, que seguramente muchos de ustedes conocen. Assassin's Creed es un juego sumamente popular que retrata escenarios con tal precisión que se usan en muchas escuelas de arquitectura alrededor del mundo para observar ciudades del pasado. Porque son las mejores reconstrucciones, por ejemplo, de La Habana en el siglo XVIII, o de Jerusalén, o de Roma, o de Florencia, etcétera. Pero las mezclan con muchísimos elementos de ficción y por lo tanto pueden resultar un poco engañosos. Hay que tomarlos con cuidado. Los medios digitales nos informan entonces de muchas cosas, pero debemos siempre estar sospechando de ellos, porque siempre hay que preguntarnos cuál es su intención, para qué son creados. En muchas ocasiones no son pensados para la enseñanza, sino para el mero entretenimiento por el entretenimiento, o para vender, para el consumo masivo, para reafirmar cosas. Pero eso no quiere decir que no existan juegos que sí traten de acercarse más a nuestras pretensiones como historiadores. Ya desde 1970, el autor Clark Abt, en su famoso libro que ahora es clásico, Serious Games, o Juegos Serios, definió que existen, que los videojuegos, o todos los juegos en general, pueden ser
serios en sus contenidos, porque siguen siendo la mejor manera de transmitir conocimiento. Jugar siempre es mucho más aprensivo para nosotros como actores y aprendemos más a través de interacciones y simulaciones que solo de observaciones. Eh, y los serious games, nos dicen estos posicionamientos, son los que están configurados, creados y diseñados específicamente por profesionales con el objetivo directo de la enseñanza. Y existen en muchas variedades y en muchos niveles. Por ejemplo, simulaciones médicas, videojuegos médicos, para que los estudiantes de medicina aprendan a operar sin necesidad real, sino virtual, de hacerlo, sin arriesgar una vida real. Ejercicios de simulación, entonces, que la ficción hace posible y se vuelve real. Pero no solo en la medicina, también en la arquitectura existen videojuegos serios. En la milicia también, para simular estrategias y armas de combate y demás cosas. En la pedagogía, en los últimos años se ha implementado mucho. Y por supuesto, en la historia. En la historia también existen videojuegos serios cada vez más y más influyentes. Y nuestros gobiernos, felizmente, en México y Chile, están empezando a interesarse por estas nuevas formas narrativas para tratar de enseñar historia. Y en México, por ejemplo, el eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia cada año hace un concurso del mejor videojuego histórico y las universidades son las que participan. Así que eh, solamente quería imaginar un poco del potencial que pueden tener estos medios, proponerles un poco del potencial que pueden transmitir, cómo los usamos y qué nos informan. Los videojuegos como industrias digitales, entonces, nos dicen un montón de cosas sobre nuestras formas de jugar desde hace 5 décadas, pero tienen contenidos que son mucho más viejos que eso, siguen reproduciendo arquetipos y hasta nociones eh, simbólicas, valores y demás cosas nacionalistas, como ya dijimos. Así que son sumamente importantes y además están tan integrados en nuestra sociedad que simplemente una sola compañía, como es Nintendo, con su última consola, el Switch, eh, que se lanzó en 2017, hasta la fecha ha vendido más de 140 millones de consolas a nivel mundial y más de 1.100 millones de unidades de software. Así que imaginen esas cantidades de jugadores, imaginen esa influencia que tiene la ficción sobre el mundo real. En fin, solamente la charla de hoy iba centrada en que lo ficticio en realidad tiene mucho peso en el mundo real porque está cargado de realidad y puede ser usado de forma estratégica para un montón de cosas. Pero ¿ustedes qué opinan? Y con esto terminaría mi charla. Muchas gracias. Bueno, agradecer al profesor Guillermo por la gran charla que nos dio. Ahora queremos abrir el espacio para comentarios, preguntas que le quieran hacer al profesor. Dejo el micrófono abierto. No sé si alguien quiere decir algo. Hola, buenos días, profesor. Espero que esté muy bien. Quería consultarle Buenos días. al respecto, teniendo como consideración la importancia del juego como en la realidad y en la actualidad, ¿esto no quedaría también como en una jerarquización de la cultura? Usted me puso dos ejemplos de Call of Duty y Assassin's Creed, que en sí son dos juegos que imitan realidades de diferentes tiempos, pero también puede dar paso a una jerarquización a ciertas culturas y a ciertas ideas también. ¿Contesto ahora?
¿Más tiene una pregunta? Para que reunamos las preguntas y después pueden responderlas todas. Gracias. Ok. Hola profesor, buenos días. Tengo una duda. En los años 90, un escritor, Harlan Ellison, escribió un libro que se llama No tengo boca y tengo que gritar. Es como un libro de miedo inspirado como en la inteligencia artificial, como en un escenario post-apocalíptico donde se crea una supercomputadora para solucionar los problemas de la guerra que termina destruyendo el mundo. Harlan Ellison, dejando de lado el videojuego, tenía una opinión muy extrema sobre los videojuegos y decía que en general era una pérdida de tiempo y que eran súper dañinos para los jóvenes porque al ser una pérdida de tiempo, gastaban mucho tiempo de su formación inicial y perdían tiempo que nunca van a recuperar. Pero igual, contradictoriamente, Harlan Ellison participó en la creación del videojuego sobre su novela y sobre el cómic que también, Mm, y que es igual chistoso porque lo hizo en relación a lo mismo. Dijo que si, basado en su posición de que los videojuegos no tienen un peso simbólico para los niños, él se iba a forzar en hacer un juego, que sea una novela interactiva, que sí tenga un peso por lo menos filosófico, que enseñe algo. Esa noción sobre un escritor del año 80 que crea un juego en el año 90 y que es como uno de los pocos momentos donde un autor explora por diferentes medios, un cuento de horror pequeño, luego un cómic y luego un videojuego, explorar todos esos medios para explicar la trama de su novela pequeña. Eh, Quería preguntarle si usted sabía sobre esta cosa, si tiene alguna reflexión en relación a la idea de crear videojuegos en torno a narrativas complejas para niños o para jóvenes que tengan un peso simbólico más allá de algún peso histórico o pedagógico, pero también filosófico o de pura literatura un poco más adulta y compleja. Hola, profesor, buenos días. Primero agradecerle su conferencia, que para mí fue muy llamativa porque reúne elementos que son populares y eso también nos acerca mucho más a la disciplina historiográfica, de repente que se pierde como un poco en la intelectualidad más clásica o tradicional. Mi pregunta es sobre su perspectiva respecto a los roles de género en los videojuegos, porque por ejemplo siento que juegos como de guerra, etcétera, que no juego ninguno, pero siento que igual hay una diferencia de género en cuanto a quiénes son los que suelen estar más involucrados con el tipo de juegos, por ejemplo, de guerra, cómo las mujeres también se relacionan con esto, si son más bien excluidas y también respecto a lo que se genera cuando una mujer participa de estos espacios, que muchas veces está como permeado por el machismo, muchas veces violencia, cuando los juegos se realizan de manera virtual como con conexión en vivo, no sé cómo se dice, pero de repente se reciben comentarios que son súper violentos hacia las mujeres como con mayor legitimización. Entonces, quería saber si, como qué pensaba respecto a eso y si hay alguna reflexión histórica o más de análisis. Eh, Fernando, bueno, te reitero el agradecimiento y tu disposición a participar, a acompañarnos en esta jornada. Sabemos que es temprano allá en México, así que tenemos muy presente tu buena voluntad, ¿ah? Permanente ahí con nuestro país. Les comento al resto que Fernando se doctoró acá en Chile, ¿sí? En el mexicano, estudió allá en la Universidad Michoacana, pero él se doctoró acá en la Católica del Paraíso con el profesor Eduardo Cavieres, que escribió la tesis sobre los videojuegos. Oye, yo te quería preguntar, bueno, un poco que le comentaras a los auditores de aquí, a los chicos y las chicas, ¿cómo está la relación entre la historiografía en cuanto a línea de investigación con el tema de los videojuegos?
¿Cómo te has podido, por ejemplo, tú ir legitimando esta línea de investigación allá en México? Lo mismo que significó también tu tesis doctoral acá en Chile, la década pasada, ya ha pasado un poquito de tiempo desde que nos conocemos. Tus redes, ¿ah? ¿Dónde están tus principales redes? ¿Dónde se publica? ¿Dónde los estudiantes pueden encontrar más información? ¿Ah? No solamente de libros, sino también revistas académicas en donde ya hayan publicado dossier o se haga más frecuente esta línea de investigación que tú estás desarrollando. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Tenía básicamente una mentira que hay finalmente juegos que... Ah, ¿sí? Ah, sí. Hay también juegos que también hacen mención en lo psicológico, que, por ejemplo, hay uno que se llama, tal vez alguno lo conoce como Paper Please, que usa también tu criterio, tu forma de tu moral para tomar alguna decisión importante. Y eso también en un contexto en el que está ambientado en la URSS o en un país un poco más dictatorial. Eso es todo. Pues creo que ya no hay otro comentario ni pregunta. Si puedes, así es. Muy buenas tardes. Y quería mencionaba un compañero que hizo sobre mención de un libro en comparación con los videojuegos. También está otra mención sobre todo de la Divina Comedia, del autor Dante Alighieri, y es de la Divina Comedia sobre sus 7 círculos del infierno. En este caso también se basa en un videojuego. De hecho el videojuego Dante's Infierno es como una parodia al mismo God of War, muy conocido por utilizar series mitológicos de la literatura y la mitología griega, que se basa en el libro de la Divina Comedia, y entre ellos Dante, el mismo Virgilio, Beatriz y muchos personajes reconocidos de cómo es la muerte. Y quiero saber como más un detalle, como qué significa, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el autor es como el que recorre el infierno. En cambio, en el juego, el mismo personaje lo matan y después le quitan la hoja de la muerte para buscar a su amada. Y más allá puede ser como una comparación o a ver si lo que dice el juego es mentira o verdad, lo que dice el contradictorio del libro. Eso no. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Gracias a todas, a todos por sus preguntas. Este tipo de intercambios siempre enriquecen mucho eh, las presentaciones y bueno, es el punto de este tipo de jornadas, así que muchas gracias. Para comenzar, la primera sobre la jerarquización de la cultura. Por supuesto, definitivamente los videojuegos o los juegos en sí mismos o cualquier tipo de industria cultural, pienses el cine, la televisión, la música, etcétera, implica, por supuesto, una jerarquización de la cultura. Porque no son creadas de forma abstracta, no son creadas de forma vacía, sin contenidos. No, contienen un montón de elementos, un montón de cultura, y por lo tanto tratan de retratar superioridad o tratan de mostrar inferioridad. ¿Aló? ¿Se fue el audio? No lo escuchamos desde acá. Es la conexión, porque mira adelante, usted está en color amarillo. ¿Puede ser la conexión desde donde está? A ver, Ahí volvió. ¿puede hablar para ver? ¿Hola? Ahí sí, ahí volvió. ¿Hola? Y ¿Me ahora escuchan? lo escuchamos. Ah, ok. Una disculpa. No sé, problemas de conexión. La tecnología a veces nos falla.
Bueno, estaba diciendo que sí, los videojuegos claro que pueden reproducir una jerarquización de la cultura porque contienen cultura y por lo tanto pueden reproducir discursos que pongan en un nivel de superioridad a quienes los crean y retraten en inferioridad a otras culturas. Así que claro, los videojuegos son una jerarquización y como dije, la cultura en sí misma es un campo de batalla y no solo los juegos, sino todas las industrias culturales se usan como elementos de soft power. Ya no la guerra únicamente es la manera de colonizar, por ejemplo, sino también la industria del entretenimiento. Pensemos en lo que hace Disney, pensemos en lo que hace pues sí, Disney fundamentalmente, que es quien produce el mayor número de películas populares en los últimos tiempos, como las de Marvel, y todos quieren ser Disney, o lo que hacía Televisa con sus programas como El Chavo del Ocho y otras cuestiones en el resto de América Latina. Toda la industria del entretenimiento, por lo tanto, puede servir para jerarquizar, sí. Esa una pregunta. La siguiente pregunta era sobre este libro de ficción de los 90 y demás, y que el autor decía que los videojuegos eran dañinos, pero después él mismo produce videojuegos y demás. Ok, aquí el debate es complejo y está vivo, porque dentro de todas las tecnologías siempre existen apocalípticos e integrados. Eso quiere decir que siempre existe quien las abraza de forma fuerte y quienes las rechazan de manera directa. Pero para tratar de dar una respuesta habría que reflexionar un poco sobre lo que es la tecnología en sí misma, los videojuegos como tecnología. La tecnología puede ser entendida como una capacidad de como una extensión de las capacidades humanas. Por lo tanto, es social. La tecnología está cargada de un montón de cosas, pero no se produce de manera natural, sino que somos nosotros los seres humanos los que la producimos. Así que todos los aparatos no son buenos o malos, ni siquiera neutrales, sino socialmente construidos. Así que los videojuegos en sí mismos, como aparatos tecnológicos, no son dañinos o benéficos, sino que dependen del uso que socialmente les demos. Es como cualquier otro aparato, como la televisión o cualquier otra cosa en realidad que los seres humanos producimos, como el alcohol, como el tabaco, como distintas cosas que ocasionan vicios y se le acusa de lo mismo en los videojuegos, pues sí, todo en exceso ocasiona vicios. Así que ahí habría que pensar en eso, en que la tecnología no es ni buena ni mala, y ni siquiera es neutral. Somos nosotros los seres humanos los que construimos eh, todo lo simbólico que tiene la tecnología. Y por lo tanto, sí, para responder a la otra parte de esta pregunta, sí se pueden crear videojuegos con narrativas filosóficas y con narrativas de literatura y demás. Y de hecho, eh, deben existir, estoy seguro. Eh, porque dependen de las intenciones de los autores. Así que claro que pueden ser creados con fines específicos como lo filosófico, o lo histórico, o lo geográfico, o lo político, o lo económico, o cualquier cosa, porque son como lienzos en donde se plasma la cultura y se reproduce de forma masiva. Para responder la tercera sobre los roles de género en los videojuegos, totalmente de acuerdo. Por supuesto que existen roles de género dentro de los videojuegos, porque existen roles de género dentro de la cultura. Y la experiencia de las mujeres definitivamente ha sido diferente en el desarrollo tecnológico, porque todas sus experiencias históricas han sido construidas de forma diferente, sí por sociedades patriarcales, machistas, clasistas, elitistas y demás. Así que claro que existen estereotipos, objetivaciones y demás cuestiones en torno a la figura femenina que contienen los videojuegos. En muchos se les retrata como la damisela en peligro, como princesas, como demás cosas, que son reduccionismos tremendos de la cultura, pero de la cultura popular, de la cultura pop, que nos muestran un reflejo de esas sociedades machistas y demás.
Así que, claro, también que existen públicos. Tampoco, como dije, pues no son medios ni buenos ni malos ni demás, sino son los contenidos sociales los que se plasman. Así que, claro que existen públicos femeninos también y existen juegos dirigidos para mujeres también. Pero pasa lo mismo que con la cultura de forma más o menos generalizada y amplia, al menos durante las últimas 5 o 6 décadas. Juegos para niñas son juegos, pues, con características diferentes. Así como se jugaba con muñecas, se juega con juegos de Barbie, por ejemplo, con juegos eh, amistosos o de diferentes cosas, no tanto con juegos de guerra y demás, pero estas tendencias han cambiado en los últimos años, porque no es que a las niñas no les guste jugar, claro que les gusta, claro que sí, y mucho. Yo tengo una hermana y siempre jugábamos todo el tiempo, y los mismos juegos. Pero eso depende de las estrategias y los mercados y de las productoras hacia quién dirigen sus productos. Aquí voy a recomendar específicamente leer a una autora que conozco muy bien porque eh, tuve la fortuna de dirigir un dossier sobre historia y videojuegos acá en México que salió el año pasado, en diciembre, y ella se llama Alma Patricia Cantón Borrego. Es española. Ella en ese dossier publicó un artículo sumamente interesante que se llamaba De princesas a prostitutas, las representaciones sociales de la mujer en los videojuegos. Así que, claro que cada vez existen más y más interés por este tipo de estudios. Ese podría ser una buena puerta de entrada. Eh, para responder la pregunta de Salvador, mi querido amigo, muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Eh, sí, es un poco más temprano acá, pero ningún problema, yo encantado. Eh, Historiografía y videojuegos es una línea legítima, es una línea interesante. Sí, definitivamente es una línea que viene creciendo mucho durante las últimas décadas, aunque no es una novedad, como dije. Se tienen al menos unas 5 décadas. Este popular libro de juegos serios de Clark App salió en 1970. O sea, la historiografía sí que se ha encargado, sí que se ha preocupado de analizar las formas de jugar y por lo tanto también las formas de jugar en la era digital. Eh, Lamentablemente no tanto en nuestros espacios de América Latina, eso sí hay que decirlo, porque América Latina históricamente se ha construido más como un consumidor meramente pasivo que como un creador de contenidos de videojuegos, al menos hasta años recientes. Hoy en día sí que existen un montón de empresas de videojuegos. Hace algunos años, en 2017 tal vez, publiqué un paper también en México sobre una empresa de videojuegos de Valparaíso, específicamente, cómo creaba empleos a través de estas nuevas industrias. Se llamaba Niebla Games, si no mal recuerdo. Así que claro que es una línea historiográfica muy importante, pero más en Estados Unidos, más en Europa, y por lo tanto las redes de estudios están pues mucho más activas en esas partes, pero cada vez estamos dialogando más eh, entre todos. Se está dialogando más desde el sur global para también entender que no somos esos actores pasivos, solo consumistas, sino que muchas veces pues es tanta la influencia que tiene nuestra región latinoamericana sobre el sector videojuegos, que los juegos tienen que hacerse en español, que vienen un montón de representaciones latinas y demás cosas, y que nosotros ahora también producimos. Sobre obras, pues, ¿qué puedo decir? Además de recomendar este dossier que les comenté que coordiné en diciembre del año pasado, se llama Historia y Videojuegos en la revista Histor de Historia Internacional, que se puede descargar de forma gratuita. Les pongo el link en el chat en un momento si quieren. También les puedo recomendar
pues lo que fue mi tesis doctoral se publicó afortunadamente en el año 2022. Como comentó Salvador, pues tuve la fortuna de realizar esta tesis doctoral con el destacado profesor Eduardo Cavieres en Valparaíso, y se publicó con el título de Videojuegos y cultura de masas, un análisis a la introducción de esos medios en las ciudades de Morelia y Valparaíso entre 1985 y 2000. Puedo recomendar el libro como una forma de entender pues cómo los videojuegos también se han usado como una nueva forma de colonialismo neoliberal hacia nuestras regiones, pero con las respectivas resistencias que siempre existen dentro de todo proceso cultural en donde nosotros volvemos nuestras a las tecnologías siempre que se van insertando en nuevos escenarios. Y en ese ejercicio de contraste se muestra cómo, a pesar de que tenían la intención de vender productos similares, se consumían de formas distintas porque se juega de formas distintas en diferentes sociedades. Cada quien tiene sus propios valores y sus propias tendencias, sus propias modas, reduccionismos y demás cosas. La siguiente pregunta sobre la toma de decisiones en los videojuegos y si pueden contener cuestiones morales. Pues por supuesto que sí, los videojuegos que utilizan la toma de decisiones como parte de su narrativa nos colocan en esa cuestión de simulación de la que hablaba, que es mucho más profunda que el cine. Y en esa toma de decisiones no solo nos están transmitiendo el mensaje, sino nos están haciendo parte del mensaje y posicionándonos moralmente como buenos o malos, depende de la decisión del videojuego. Así que claro que pueden ser sumamente interactivos y profundos en ese sentido. Y por último, sobre el juego de la Divina Comedia, pues como comentó la persona que preguntó, pues claro que los videojuegos pueden contener estos sentidos mitológicos, estos sentidos folclóricos, estos sentidos de imaginación, y el caso de la Divina Comedia resalta en esos tipos de videojuegos como El infierno de Dante o demás cosas, eh, porque son una muestra de nuestras formas de pensar, otra vez, de nuestras formas de, en este caso, pintar la religión, el cielo, el infierno, y nos coloca en la posibilidad de transitarlos, lo cual el libro de hecho también hace. El libro de la Divina Comedia también nos coloca en la posibilidad de transitar en el infierno y demás cosas. Pero el videojuego lo hace de tal manera que, que pues es más estimulante visualmente, audiovisualmente. Así que eso refuerza la noción de que los juegos en general pueden ocupar mitologías, la griega, como comentaste, de God of War y demás, pero también la nórdica o la egipcia, o existen videojuegos pensados en la mitología azteca, por ejemplo, en la mitología mapuche también. Así que los videojuegos sí, claro que utilizan la ficción y pueden servir como canales sumamente importantes para reproducir estas formas de pensamiento, estas cosmovisiones y demás. Y bueno, creo que serían todas las preguntas, si no mal anoté. Agradezco de nuevo y bueno, quedo siempre contento por la charla. Solo comentar en este caso a los auditores y auditoras que la tesis de Fernando, que se transformó en libro el año 2022, lo tenemos acá en la biblioteca de la universidad. Entonces lo pueden encontrar ahí, y además también tiene su versión digital. Así que Ah, sí, también gratuitamente, también digital, por cierto. está digital y está en la biblioteca acá del estudio. Nuevamente reiterar las gracias a usted, profesor. Yo creo que fue una conferencia muy estimulante para todos los presentes. Yo creo que puede dejarnos muchas preguntas en el sentido de seguir avanzando en estos temas.
Y eso, nuevamente muchas gracias a todas también a las personas que se atrevieron a preguntar y creo que los canales quedan abiertos.